Va a hablar en español, pido disculpas. Hace unos días el gobierno y el pueblo boliviano ha cumplido 2 años de gestión de gobierno. Después de muchísimos años de lucha que ha comenzado más o menos el año 2000, 2 años antes del primer Foro Social Mundial también realizado. Y ahora, 8 años después de esta irrupción de los movimientos sociales, de estas resistencias y luchas, especialmente del movimiento indígena, porque Bolivia tiene el 66% de la población indígena en el país, específicamente contra el Estado neoliberal, contra un gobierno neoliberal, contra un modelo neoliberal y específicamente también a un cuestionamiento a un Estado con conformación, con estructura liberal, que tenía muy poco de lo que realmente podía ser la organización política y social de nuestros pueblos, en el sentido de que existían otras formas de organización social y política que no eran reconocidas por ese Estado liberal, que los habían negado, que no los había incorporado. Y este cuestionamiento va mucho más allá todavía, porque se cuestiona a un Estado también colonial, porque había invisibilizado a toda esta población indígena. Entonces, los pueblos indígenas de tierras bajas, que son 34 nacionalidades y pueblos, realizan una marcha hasta la ciudad de La Paz, hasta el centro político, hasta la Plaza Murillo, demandando un reconocimiento de ese Estado, luchando por sus derechos y una reincorporación, pero a la vez también por todos los efectos que había tenido el neoliberalismo en el país, reclamando una redistribución de la riqueza, porque se había extraído todos los recursos naturales durante muchísimos años. El país ha quedado como un país primario exportador, que no ha jalado otro tipo de industria, no ha encauzado una modernización más capitalista. Y en ese sentido en Bolivia se da una conformación de una economía muy plural. Tenemos una parte de Bolivia que es capitalista, pero solo una parte. Tenemos otra parte que se maneja con una economía simple, que están los parcelarios, están los cooperativistas, los pequeños productores, artesanos de base familiar, donde en muchos casos el esposo es el artesano que produce, los niños son los que hacen alguna actividad de producción, la esposa es la que distribuye, la que vende, en esas redes pequeñas, ¿no?, de producción. Y posteriormente también esta economía comunal, que está basada en la reciprocidad, en la solidaridad, donde el bien común es colectivo, donde se realiza plantaciones en chacos comunales, se redistribuye lo que se caza, lo que se pesca. Muchos pueblos que inclusive no tienen contacto con otro tipo de civilización, con población blanca, con población mestiza, que viven al margen de ese Estado. Entonces se encamina toda esta lucha, movilizaciones, tenemos las llamadas guerras del gas, la guerra del agua, del 2000 para el 2005, y esto se encausa a la llegada del primer indígena al gobierno boliviano, ¿no?, que es Evo Morales. Es el primer indígena que gana con el 53% de los votos. Nunca ningún presidente en los últimos, desde la época democrática, había conseguido esa votación del 53%. Y Evo Morales consigue, entra a gobierno con mayoría, y lo que hace es asumir la agenda de los movimientos sociales que habían irrupcionado y habían luchado durante todos esos años. Específicamente el tema de la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización de los recursos naturales. Por el modelo neoliberal, varios recursos naturales y empresas estatales bolivianas pasaron a manos privadas. Empezó a ingresar muy fuerte la lógica privada. Sin embargo, en los últimos años se ha detenido y se ha privilegiado
limitado la participación del Estado en la gestión, en la propiedad y el uso de los recursos naturales y de las empresas. El Estado es un actor económico en este tiempo que tiene que ver con el tema económico. A lo contrario del modelo neoliberal, que el Estado no tiene ninguna participación en el tema económico, en este caso lo que se hace es que el Estado sea partícipe, pero a la vez el Estado no solo